El mundo alguna vez conoció el peso real del valor. El sonido del oro cayendo sobre una mesa significaba poder, riqueza y promesa. Cada moneda era una declaración física de esfuerzo, una huella tangible del intercambio humano. Pero con el tiempo, el metal se volvió incómodo, pesado, limitado. El oro dejó de circular y el papel tomó su lugar, anunciando el nacimiento de una nueva era, la era del dinero invisible. Una era en la que el valor dejó de pesar, dejó de brillar y comenzó a flotar en la abstracción. Allí comenzó la ilusión más perfecta del mundo moderno: riqueza sin materia. En algún momento, los billetes reemplazaron la fe en el oro con la fe en las instituciones. Los bancos centrales se convirtieron en templos de confianza colectiva y los ciudadanos, sin saberlo, en creyentes. El papel ya no tenía valor por lo que era, sino por lo que representaba. Así nació una religión silenciosa, sin himnos ni templos visibles, pero más poderosa que cualquier fe anterior: la fe en el dinero. Cada transacción se transformó en una oración moderna, repetida millones de veces por día. Y cada cifra, impresa o digital, se volvió un dogma compartido por toda la humanidad. El valor dejó de medirse en peso y comenzó a medirse en confianza. Con la llegada del crédito, el dinero empezó a prometer lo que aún no existía. La deuda se volvió la nueva materia prima de la riqueza. Los bancos comenzaron a crear dinero desde el aire, respaldado no por oro, sino por esperanza. Una esperanza de que el futuro pagará lo que el presente ya consumió. Así, la humanidad aprendió a vivir adelantada a su propia realidad. El dinero, antes resultado del trabajo, se convirtió en una promesa de esfuerzo aún no cumplido. Una promesa escrita en pantallas, sostenida por la confianza de millones que nunca la cuestionan. Hoy, el dinero ya no brilla. Ya no se imprime ni se acuña, solo aparece. Unos dígitos que cambian de lugar entre cuentas, como fantasmas recorriendo circuitos invisibles. Cada clic, cada transferencia, cada pago móvil es una invocación digital a ese fantasma universal del valor. El dinero existe, pero no puede tocarse. Viaja por cables, flota en nubes, reposa en servidores que pocos comprenden y nadie controla del todo. La riqueza del mundo ahora cabe en un código. Pero en esa ligereza se esconde la trampa. Cuando el dinero perdió su cuerpo, también perdió su límite. Ya no hay frontera entre lo que existe y lo que se promete. El crédito, el trading, las inversiones digitales y las monedas virtuales viven en ese espacio intermedio donde la realidad y la ilusión se confunden. Y mientras más nos alejamos del oro, más nos acercamos a la fe ciega. Una fe que sostiene al sistema, aunque nadie sepa ya qué es lo que realmente sostiene el valor. La humanidad ha creado una red invisible que lo abarca todo. Un flujo continuo de datos, cifras y deudas que se mueven más rápido que la razón. El dinero se volvió información y la información, poder. Pero ese poder, como todo lo intangible, puede desvanecerse en un segundo. Basta un apagón, un fallo en un servidor, una línea de código corrompida. Y el mundo, que cree estar sostenido por cifras, descubriría el vacío bajo sus pies. El dinero invisible no solo cambió la economía, cambió la forma en que percibimos el tiempo, el esfuerzo y el deseo. Vivimos persiguiendo cifras que se mueven demasiado rápido para alcanzarlas. Nuestro trabajo se traduce en números que desaparecen al instante, como agua entre los dedos. Ya no trabajamos por cosas, sino por dígitos. Y mientras esos dígitos crecen o caen en una pantalla, el alma humana se vuelve espectadora de su propia ilusión.
La gran pregunta no es cuánto dinero tenemos, sino qué significa tenerlo. Si todo puede borrarse, si el valor depende de un sistema eléctrico o un servidor remoto. ¿Dónde reside la verdadera riqueza? Quizás en la memoria, en el trabajo real, en lo que ninguna pantalla puede reflejar. Porque si el dinero es solo una idea compartida, su poder depende de que todos sigamos creyendo. Y cuando la fe se quiebre, la ilusión desaparecerá con ella. Así comienza esta travesía, una exploración por el fantasma del dinero. Un viaje por la historia de cómo el valor se convirtió en código. Y cómo, sin darnos cuenta, todos terminamos viviendo dentro de un espejismo digital. El dinero ya no tiene rostro, ni peso, ni olor. Pero sigue gobernando cada decisión, cada deseo, cada miedo. Este es el mundo del Ghost Money. Un mundo donde el poder no se toca, pero se siente. Capítulo 1. Del oro físico al papel, el comienzo de la ilusión. Así comienza esta travesía, una exploración por el fantasma del dinero. Un viaje por la historia de cómo el valor se convirtió en código. Y cómo, sin darnos cuenta, todos terminamos viviendo dentro de un espejismo digital. El dinero ya no tiene rostro, ni peso, ni olor. Pero sigue gobernando cada decisión, cada deseo, cada miedo. Este es el mundo del Ghost Money, un mundo donde el poder no se toca, pero se siente. Todo comenzó con el oro. El metal brillante que las civilizaciones adoraron por siglos como símbolo de riqueza, pureza y poder. El oro era tangible. Podías pesarlo, guardarlo, sentir su frío en la mano. Era el ancla del valor humano, el reflejo físico de la confianza. Pero los imperios crecieron, los reinos se expandieron, y el comercio cruzó océanos. Llevar cofres llenos de metal se volvió lento, peligroso, ineficiente. Y así nació una idea: dejar el oro en los templos del dinero, los bancos, y moverse solo con un papel que dijera «esto vale tanto oro». Una promesa, un símbolo, un comienzo del fin. Aquel papel representaba una revolución invisible. Ya no hacía falta el metal, solo la confianza en quien emitía la nota. El oro seguía existiendo, sí, pero escondido, inaccesible, encerrado tras bóvedas selladas con secretos. Los billetes se multiplicaban y la gente aprendía a creer que el papel valía igual que el oro. Esa fue la primera conversión espiritual del dinero, del peso a la fe, del metal a la palabra. El dinero comenzó a volverse una religión. Los bancos centrales se convirtieron en los nuevos templos. Sus sacerdotes, los economistas, decidían cuánto papel debía circular, cuánto oro debía guardarse, cuánta confianza podía soportar la ilusión. Y la humanidad, sin notarlo, entregó su libertad a una institución que fabricaba promesas impresas. Cada billete decía, confía, esto vale algo. Y la gente creyó, porque necesitaba creer. Así nació el primer fantasma, el valor sin cuerpo. El papel, frágil y fácil de destruir, reemplazó al oro eterno. Los gobiernos podían imprimir más cuando el tesoro se vaciaba. Los bancos podían crear créditos sobre promesas futuras. El dinero ya no era un reflejo del trabajo ni de la riqueza real, sino de la fe colectiva. Una ilusión sostenida por la necesidad de que todo siguiera funcionando. La economía se volvió un teatro, y el papel, su guión más convincente. En el escenario del mundo, nadie quería ser el primero en admitir que el oro ya no estaba allí. Cada billete llevaba impreso un rostro, un número, un símbolo. Pero detrás de la tinta no había oro, solo deuda.
Deuda convertida en riqueza, promesas convertidas en realidad aparente. Así nació el sistema moderno, un círculo donde el dinero se crea al prestarse y se destruye al pagarse. El oro ya no era necesario, solo la creencia. El fantasma del dinero comenzó a tomar forma, moviéndose en silencio entre números y firmas. Los billetes cruzaron fronteras, impulsaron guerras, derribaron imperios. El dinero se volvió un lenguaje universal, pero también una herramienta de control. Porque quien controla la imprenta, controla el mundo. El oro era finito, el papel no, y con la abundancia vino el dominio. El valor dejó de ser lo que se tenía y pasó a ser lo que se debía. Y así, poco a poco, la humanidad cambió el metal por una ilusión perfectamente diseñada. Aún hoy, si tomas un billete y lo miras fijamente, verás que no contiene valor. Contiene promesa, poder, obediencia. Es el testigo de un pacto silencioso entre la fe colectiva y la codicia institucional. El oro duerme, olvidado, bajo toneladas de concreto. Mientras tanto, el papel viaja, se dobla, se quema, se imprime. El oro tenía límites, el papel no. Y en esa diferencia nació el fantasma que pronto viviría en las pantallas. Así comienza esta travesía, una exploración por el fantasma del dinero. Un viaje por la historia de cómo el valor se convirtió en código. Y cómo, sin darnos cuenta, todos terminamos viviendo dentro de un espejismo digital. El dinero ya no tiene rostro, ni peso, ni olor. Pero sigue gobernando cada decisión, cada deseo, cada miedo. Este es el mundo del ghost money. Un mundo donde el poder no se toca, pero se siente. Todo comenzó con el oro. Aquel metal que las antiguas civilizaciones arrancaban de la tierra y guardaban como si fuera la esencia misma del sol. Brillaba, no se oxidaba, era raro. Por eso se convirtió en símbolo de eternidad, en medida de lo que valía la vida y el esfuerzo humano. El oro no era solo riqueza, era confianza condensada. Era el lenguaje que todos comprendían sin hablar. Su peso representaba algo real, algo que no podía inventarse. Pero el oro tenía un límite, y los límites nunca le han gustado al poder. Cuando los reinos comenzaron a expandirse, cuando el comercio cruzó desiertos y océanos, el oro se volvió un obstáculo. Era demasiado pesado para moverlo, demasiado valioso para perderlo. Y entonces surgió la idea más peligrosa de la historia. No llevemos el oro, llevemos solo un símbolo que lo represente. Así nacieron los primeros certificados, los primeros papeles firmados por mercaderes o bancos que decían, esto equivale a tanto oro. El oro se quedó guardado, inmóvil, y el papel comenzó a moverse. Esa fue la primera gran transferencia de poder. El papel se volvió más práctico, más fácil de producir, más rápido de distribuir, más difícil de rastrear. Y el oro, aunque seguía existiendo, fue desapareciendo del día a día de las personas. En pocas generaciones, el pueblo olvidó cómo se veía su respaldo real. Solo sabían que aquel billete, con un número y una firma, tenía valor. Y así, la humanidad dio un salto sin darse cuenta, del metal al símbolo, del cuerpo al espíritu, del oro al mito. Ese mito se llamó confianza. Una palabra tan ligera pero tan poderosa que terminó sosteniendo toda la economía mundial. Ya no se necesitaba oro, sino fe. Fe en los bancos, en los gobiernos, en el sistema que imprimía promesas y las hacía circular. Cada billete era una oración silenciosa. Creo que esto vale algo. Y mientras todos creyeran lo mismo, la ilusión seguiría viva. El dinero dejó de ser un objeto. Se volvió un acuerdo colectivo, un hechizo compartido. Los bancos centrales se alzaron como los nuevos templos del mundo moderno.
Ya no había sacerdotes de oro, sino economistas con traje y corbata. Ellos controlaban la cantidad de papel, la velocidad con la que el dinero se movía y la fe que la gente debía tener. El poder ya no se sostenía en cofres, sino en oficinas silenciosas donde se decidía cuánta ilusión sería impresa cada año. Y así, los imperios del pasado, que gobernaban con espadas, fueron reemplazados por imperios del crédito. El mundo cambió de metal a promesa, y nadie lo notó. Cada billete que nacía llevaba grabada la marca de la deuda. Porque el dinero moderno no se crea de la nada, se crea prestando. Cada préstamo es una nueva unidad de fe emitida al mundo, un nuevo pedazo de futuro hipotecado. El sistema se alimenta de promesas, de la esperanza de que mañana alguien pueda pagar lo que hoy se inventa. Así, el dinero se volvió un círculo infinito. Se crea con deuda y muere con pagos. Un ciclo invisible, pero perpetuo, que mantiene viva la ilusión colectiva. El papel trajo algo más que conveniencia, trajo obediencia. Porque quien imprime el dinero, define el valor de todo lo demás, define qué vale tu trabajo, cuánto cuesta un pan o cuánto esfuerzo equivale a un techo. El poder de imprimir se convirtió en el poder de dominar. Y así, mientras los pueblos celebraban el progreso del comercio, alguien más escribía las reglas del juego. Reglas invisibles. Reglas que solo los que imprimen entienden. La humanidad, hipnotizada por la comodidad del papel, comenzó a confundir valor con precio. Creyó que lo que podía comprarse era lo que valía, y olvidó que el valor real nunca dependió de la tinta ni del número, sino de la vida, del tiempo, del trabajo humano detrás. Así, lentamente, el oro fue borrado de la memoria colectiva. Los niños crecieron creyendo que el dinero siempre fue papel, y los adultos aprendieron a confiar en lo que no podían ver. La fe se volvió costumbre, la ilusión, tradición. Pero en el fondo, algo cambió en la esencia humana. El oro, al ser limitado, recordaba que la abundancia tenía un precio. El papel, al poder imprimirse sin fin, enseñó que la escasez podía manipularse. Ya no importaba cuánto oro existía, sino cuánta confianza podía generarse. El dinero se volvió una ficción compartida, una historia que todos repetían para que el sistema no colapsara. Y mientras más fe teníamos, más grande se volvía el fantasma. El fantasma del valor. Así nació el Ghost Money. Primero fue papel, luego crédito, luego luz. Cada paso nos alejó un poco más del metal y un poco más de la realidad. El oro dormía bajo tierra, olvidado, y la humanidad, fascinada por la comodidad, adoraba billetes que podían quemarse, falsificarse, multiplicarse. Pero nadie se preguntó, ¿qué ocurriría si un día el papel desaparece? ¿Dónde quedaría el valor? ¿Dónde quedaría la fe? El oro al menos podía encontrarse, el papel podía tocarse, pero lo que vino después, no. El dinero se volvería aún más etéreo, más liviano, más fantasma. Y así, mientras el mundo creía estar avanzando, en realidad se hundía más en la ilusión. Porque el siguiente paso del dinero no sería el papel, sería la pantalla. Capítulo 2. La tarjeta. El plástico que prometió libertad. Todo cambió cuando el papel se volvió demasiado lento. El comercio ya no quería esperar, los bancos no querían detenerse, y el ser humano descubrió algo aún más adictivo que el oro o el billete: el crédito. Ya no se trataba de tener dinero, sino de tener acceso a él, de abrir una puerta invisible y decirle al mundo: puedo pagar, aunque no tenga nada. Así nació la tarjeta.
un pedazo de plástico brillante, ligero, sin peso, sin historia, pero con el poder de transformar una promesa en realidad instantánea. Era el siguiente paso del Ghost Money, un dinero que no existía todavía, pero que ya estaba gastado. Una ilusión elegante, disfrazada de libertad. La primera tarjeta de crédito moderna nació en 1950 en Nueva York. Un hombre olvidó su cartera en un restaurante y juró no volver a pasar vergüenza. De esa incomodidad nació Diners Club, y con ella una nueva forma de vida. Ya no hacía falta cargar efectivo, solo una tarjeta con un nombre y una firma. Un objeto pequeño pero cargado de significado, confianza, estatus, promesa. En las décadas siguientes, Visa, Mastercard y American Express convirtieron esa invención en una revolución. El dinero se volvió una línea de crédito. Y la deuda, un estilo de vida. El plástico prometía libertad. Compra ahora, paga después, decía el mensaje. Y detrás de esa frase simple se escondía una maquinaria compleja de psicología, publicidad y control. El consumidor se convirtió en prisionero del deseo. Ya no trabajaba para adquirir lo que quería, trabajaba para pagar lo que ya había adquirido. La deuda se transformó en una sombra que lo acompañaba silenciosamente, mes a mes. El interés compuesto se volvió el nuevo verdugo invisible del siglo XX. Cada compra era una semilla de deuda, plantada con una sonrisa. Y regada con fe. Los bancos descubrieron algo extraordinario. La gente gasta más cuando no ve su dinero desaparecer. El acto de pagar, antes físico y consciente, se volvió un movimiento mecánico. Deslizar, firmar, sonreír, y con cada gesto, el ser humano se alejaba un poco más de la realidad del valor. El dinero dejó de doler. Ya no había billetes que contar, ni monedas que pesar, ni bolsillos que vaciar. El crédito convirtió el acto de gastar en un juego de reflejos. Y como en todo juego, lo importante ya no era ganar, sino seguir jugando. El capitalismo encontró su combustible perfecto, el deseo infinito. La publicidad acompañó este cambio con precisión quirúrgica. Las tarjetas ya no eran herramientas, eran símbolos de estatus, pertenencia y poder. Se asoció el crédito con la madurez, el consumo con la felicidad y la deuda con el progreso. Una campaña silenciosa de condicionamiento social cubrió al mundo con una promesa: eres lo que puedes comprar. El trabajo dejó de ser un medio para vivir y se convirtió en un medio para pagar. La libertad financiera, esa vieja utopía, fue reemplazada por la ilusión de acceso ilimitado. El plástico democratizó el lujo, pero también universalizó la deuda. Todos podían sentirse ricos, hasta que llegara el extracto mensual. La tarjeta cambió incluso la relación emocional con el tiempo. Antes se trabajaba y luego se compraba. Ahora se compraba primero y se trabajaba después. El futuro fue hipotecado en cuotas. El presente se volvió más cómodo, pero más corto. El mañana dejó de ser esperanza y se convirtió en factura. Los bancos sabían que no había poder más grande que el control del tiempo. Porque quien te hace pagar en el futuro, posee tu mañana. Y quien posee tu mañana, ya no necesita cadenas. En las décadas siguientes, las tarjetas multiplicaron su presencia. Las naciones las adoptaron como símbolo de progreso, los comercios como signo de modernidad y los gobiernos como herramienta de rastreo. El consumo dejó de ser una elección y se volvió una obligación social. Si no consumes, no existes. Ese se volvió el mantra silencioso del siglo. La deuda colectiva creció como un océano invisible que sostenía al sistema financiero global. Un océano donde cada tarjeta era una gota. Y cada gota, una promesa de obediencia.
Las tarjetas también abrieron la puerta al control digital. Por primera vez, los bancos podían saber exactamente dónde, cuándo y cómo gastaba cada persona. El dinero se volvió trazable y con él, la libertad. Lo que antes era privado, una compra, un viaje, un regalo, se convirtió en dato, en registro, en algoritmo. El dinero dejó de ser tuyo. Ya no dormía en tu bolsillo, sino en un servidor. Y ese servidor no estaba en tu país ni bajo tu control. La confianza comenzó a depender de cables y electricidad. El plástico había prometido libertad. Pero como toda promesa del sistema financiero, tenía un precio. La comodidad se pagaba con vigilancia, la abundancia con ansiedad, el acceso con deuda. El consumidor moderno se volvió el prisionero más perfecto, feliz, endeudado y monitoreado. Ya no necesitaba grilletes, solo un límite de crédito y un interés mensual. El plástico era la nueva llave de la prisión invisible. Una prisión brillante, del tamaño de una cartera. El oyente, en este punto, podría preguntarse, ¿dónde termina el dinero real y empieza la deuda imaginaria? ¿Hasta qué punto la libertad es auténtica si se compra a plazos? El plástico no fue el final del camino, solo el siguiente paso en la evolución del ghost money. Después de la tarjeta vendrían las cifras electrónicas, los algoritmos, los mercados que se mueven sin manos. El dinero se volvería aún más intangible, más veloz, más invisible. El crédito solo fue el ensayo general. La verdadera ilusión estaba por comenzar. Capítulo 3. Bancos y dinero electrónico. Creación desde la nada. El dinero ya no se imprime, se programa. Ya no se forja en metal ni se estampa en papel. Nace en una pantalla, en el resplandor azul de un monitor donde una simple línea de código multiplica cifras en silencio. Así se crea el dinero moderno, con un clic, con una promesa, con una deuda. El banco no presta lo que tiene, presta lo que declara tener. Y en esa declaración, en esa confianza invisible, se levanta la economía del mundo. Cada crédito es una semilla de dinero nuevo. Cada deuda es su sombra. Y entre ambas, el sistema florece, hasta que alguien deja de creer. Durante siglos, el dinero fue sinónimo de algo tangible: oro, plata, granos, tierra. Pero los bancos descubrieron una alquimia distinta. No necesitaban más oro, solo confianza. Así nació el sistema de reserva fraccionaria. Por cada moneda guardada se prestaban 10. El resto era ilusión contable. Sin embargo, esa ilusión se volvió real porque la gente siguió creyendo. Porque nadie pedía todo su dinero al mismo tiempo. Lo que comenzó como un truco bancario se transformó en la base del crecimiento moderno, en la piedra angular del crédito y en la semilla del próximo colapso. Las cifras comenzaron a reemplazar los metales. Los balances sustituyeron los cofres. Los bancos centrales se convirtieron en los arquitectos de la realidad económica, capaces de crear o destruir riqueza girando una simple tasa de interés. Ya no se necesitaban minas, solo pantallas. Con un movimiento de teclado, los bancos podían expandir la masa monetaria, inyectar liquidez o provocar inflación. El dinero había dejado de ser algo que se ganaba. Ahora, simplemente, se generaba. Cada depósito en una cuenta bancaria es una ficción compartida. No hay un cofre lleno de billetes detrás de ese número. Solo un registro digital que dice, aquí hay valor.
Pero ¿qué es ese valor si nadie puede tocarlo? Es una promesa entre desconocidos, sostenida por una red de servidores, leyes y algoritmos que deciden quién tiene y quién debe. En el fondo, el sistema bancario global es un teatro donde todos actúan como si el dinero existiera. Y mientras el público aplauda, la función continúa. En los años 90, con la digitalización de las finanzas, los bancos dieron el salto definitivo hacia lo intangible. Las operaciones comenzaron a moverse a la velocidad de la luz. Los números viajaban por cables submarinos y redes satelitales, cruzando continentes en segundos. La economía mundial se convirtió en una red interconectada de señales eléctricas. En ese instante, el dinero dejó de tener peso físico y adquirió su forma final, la de un dato. Un flujo de información tan poderoso que, si se detiene, el mundo entero se congela. Los bancos ya no necesitan bóvedas, necesitan servidores. Los ladrones ya no usan máscaras, usan malware. El riesgo ya no es el robo de un billete, sino la caída de un sistema. Una falla eléctrica, un ciberataque, un corte en la nube. Y millones de personas podrían perder todo sin que un solo centavo haya cambiado de manos. El dinero electrónico es etéreo, pero su poder es absoluto, porque aunque no lo veas, controla cada movimiento, cada decisión, cada deuda pendiente. En esta era, el crédito es la sangre del sistema. Sin deuda, no hay crecimiento. Sin préstamos, no hay consumo. Y así, la expansión del dinero electrónico se convirtió también en una expansión de la dependencia. Los bancos te prestan para comprar, te cobran para vivir, te registran para prever. Todo se mide, todo se rastrea, todo se calcula. El control no necesita grilletes, solo deuda y una pantalla brillante donde ver tu saldo. El dinero electrónico nos dio velocidad, comodidad y acceso. Pero también nos encerró en un sistema donde cada transacción deja huella. Las monedas se disolvieron en algoritmos y la privacidad se cambió por eficiencia. Hoy, cada compra es una confesión, cada pago un registro de obediencia. Las cuentas bancarias son espejos de la conducta humana, revelan deseos, miedos y prioridades. El dinero electrónico no solo compra cosas, compra información. Y detrás de ese flujo digital, un grupo reducido de instituciones decide cuánto dinero existe y quién lo recibe. No hay votación, no hay consulta, solo algoritmos, balances y reuniones a puertas cerradas. Así se mueve la economía global, a través de órdenes invisibles que circulan por cables submarinos y centros de datos que jamás duermen. En el silencio de un servidor, se escriben las reglas del mundo moderno. El dinero nació humano, hoy pertenece a las máquinas. Pero lo más inquietante no es que el dinero ya no exista físicamente. Es que su poder sigue creciendo. Porque el control digital no necesita violencia, solo conexión. Un día sin acceso al sistema bancario es un día sin existencia. En la era del dinero electrónico no importa cuánto tengas, sino si el sistema te deja usarlo. El banco no guarda tu riqueza, guarda tu permiso para participar, y ese permiso puede ser retirado con un clic. Así, en la cumbre de la tecnología, el dinero se volvió fantasma. Vive en servidores, respira en la nube y obedece a algoritmos invisibles. Somos los habitantes de una economía espectral, donde el valor no se toca, se ejecuta. Y aunque nadie lo vea, el fantasma sigue ahí, latiendo detrás de cada pantalla, recordándonos que lo intangible también puede poseer. El dinero ya no es metálico ni físico, es pura creencia codificada. Y mientras esa creencia exista, el fantasma seguirá vivo.
Capítulo 4. Trading digital y el espejismo de los derivados. El dinero ya no camina, corre. No pasa de mano en mano, sino de algoritmo en algoritmo, viajando a la velocidad de la luz. En este nuevo templo del capital, los operadores humanos son apenas sombras detrás de pantallas. La verdadera acción ocurre en servidores que nunca duermen, ejecutando órdenes en milésimas de segundo. Millones de dólares nacen y desaparecen entre un parpadeo y otro. Lo llaman trading digital, pero en realidad es una danza de espectros. Un mercado donde casi nada es real, pero todo tiene consecuencias. Antes, el comercio tenía rostro. En las bolsas de valores, los corredores gritaban, se empujaban, sudaban por cada orden. El dinero aún tenía algo de humano. Pero con el tiempo, el caos de la voz fue reemplazado por el silencio de las máquinas. Los corredores desaparecieron y los algoritmos ocuparon su lugar, calculando en nanosegundos lo que un cerebro necesitaría minutos para decidir. Hoy, las operaciones ocurren tan rápido que ninguna mente podría seguirlas. En un instante, un clic erróneo puede borrar fortunas o derrumbar mercados. Es el nuevo reino del dinero sin peso, sin tacto y sin alma. El trading digital se alimenta de algo que no existe: proyecciones, futuros, derivados. Instrumentos que no representan objetos tangibles, sino suposiciones sobre el valor. Una apuesta sobre otra apuesta, una sombra que refleja otra sombra. Así, los derivados multiplican el dinero sin crear riqueza. Cada contrato, cada operación, cada simulación es una capa más sobre una base vacía. Es el espejismo perfecto. Mientras más grande parece el sistema, más lejos está de la realidad. Y sin embargo, todo el mundo sigue mirando las pantallas, creyendo que allí vive la verdad. La especulación es el alma invisible del mercado. Ya no se invierte para construir, sino para anticipar. Las fortunas más grandes no provienen de fábricas, sino de fluctuaciones. Comprar barato, vender caro y hacerlo 1000 veces por segundo. Los algoritmos no entienden miedo ni ética, solo conocen patrones, señales y oportunidad. Cada operación es una respiración del sistema. Pero detrás de esa respiración acelerada, hay un corazón que late demasiado rápido. Y un día, todo corazón que late sin descanso colapsa. Los derivados se crearon como herramientas de cobertura, un modo de reducir riesgo. Pero con el tiempo, se convirtieron en las armas más peligrosas del sistema financiero. Derivados sobre hipotecas, sobre deuda, sobre futuros del petróleo, sobre nada. Contratos que representan billones de dólares, sin respaldo físico. Es dinero apostando sobre el dinero, un juego infinito sostenido por confianza y codicia. En apariencia, el mercado es estable. Pero basta con una chispa, una pequeña desviación para que el espejismo se rompa. Cuando eso ocurre, la caída no es digital, es humana. La crisis de 2008 fue la primera gran advertencia. Bancos colapsando por apostar contra su propia estabilidad, fondos evaporándose en cuestión de días, gobiernos rescatando a los mismos que habían creado el desastre. Los derivados, esas fórmulas elegantes y complejas, demostraron ser bombas disfrazadas de innovación. Pero el mundo no aprendió. Los mismos algoritmos, ahora más rápidos, volvieron a levantar castillos sobre la arena. El mercado digital es un espejo que siempre promete una nueva oportunidad, pero detrás del reflejo solo hay vacío. El trading de alta frecuencia no se detiene. Cada segundo, miles de órdenes se ejecutan y cancelan antes de que cualquier humano las note. Es una guerra de velocidad donde el ganador no es el más sabio, sino el más rápido.
Millones de cables de fibra óptica, servidores ocultos bajo tierra y satélites privados, todo para ganar microsegundos de ventaja. El dinero digital es una criatura del tiempo. Devora el presente antes de que exista. No hay producción, solo reacción. No hay creación, solo especulación. Y mientras el dinero circula sin tocar el suelo, el riesgo se acumula como electricidad estática. Nadie puede verlo, pero todos lo sienten. Los bancos centrales intervienen, los reguladores observan, pero el sistema es más rápido que ellos. Es un animal que se mueve por instinto y que responde solo al impulso del beneficio. Cada vez que una burbuja estalla, se culpa a la codicia humana. Pero tal vez la culpa no sea humana, sino algorítmica. Tal vez hemos creado un sistema que ya no nos pertenece. Los derivados y el trading digital no solo distorsionan la economía, distorsionan la percepción del valor. Lo que vale hoy, mañana puede no valer nada, sin razón aparente. Todo depende de señales invisibles que solo las máquinas comprenden. El dinero dejó de reflejar el trabajo y comenzó a reflejar el movimiento. Cuanto más se mueve, más existe. Y mientras siga moviéndose, todos creemos que el sistema está vivo. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento se detiene? El mercado financiero se ha convertido en un espejo infinito. Cada reflejo parece real, cada cifra parece sólida. Pero al intentar tocarlo, la mano atraviesa el vacío. El trading digital es la perfección del espejismo, una ilusión colectiva sostenida por cables, datos y fe. La economía del futuro ya no se apoya en la producción, sino en la percepción. Y como todo espejismo, su belleza solo dura mientras no se mire demasiado de cerca. Porque cuando el reflejo se rompe, no hay oro, ni papel, ni nada que sostenga el valor, solo la fe. Y la fe, como siempre, es el activo más frágil del mundo. Capítulo 5. Criptomonedas. La nueva fe en lo intangible. Todo comenzó con una promesa. Una idea nacida en foros digitales, en la sombra de una crisis financiera global. Bitcoin apareció como un símbolo de rebeldía, una respuesta al control de los bancos y gobiernos. Su creador, un hombre envuelto en misterio, Satoshi Nakamoto. No buscaba fama, ni poder, ni riqueza, sino algo más profundo: libertad. La posibilidad de un dinero sin amos. Un sistema que no dependiera de la confianza en instituciones, sino de la matemática pura. En ese momento, millones creyeron haber encontrado la salida del laberinto financiero. Lo que no sabían era que estaban entrando en otro laberinto, invisible, intangible, aún más seductor. El blockchain se presentó como una revolución. Una red sin centro, imposible de manipular, donde cada transacción quedaba grabada para siempre. Una memoria incorruptible del valor. En un mundo donde los bancos imprimían dinero de la nada, esta tecnología ofrecía transparencia y autonomía. Parecía el retorno de la pureza monetaria, pero en versión digital. Sin embargo, con el tiempo, el ideal se mezcló con el deseo. La búsqueda de libertad se convirtió en una carrera por ganancias. Los primeros creyentes se transformaron en especuladores. El sueño libertario se transformó en fiebre. De pronto, la palabra cripto empezó a brillar como el nuevo oro. Jóvenes sin experiencia se volvieron millonarios en semanas. Cada token era una promesa, cada gráfica ascendente un nuevo dogma.
El mercado de las criptomonedas creció como un universo en expansión, sin reglas, sin fronteras, sin autoridad. Pero la historia del dinero, aunque cambie de forma, repite sus lecciones. Donde hay codicia, hay burbujas. Donde hay ilusión, hay caída. En ese mundo sin peso, las fortunas digitales comenzaron a desvanecerse tan rápido como aparecían. La riqueza sin cuerpo mostró su vulnerabilidad. Bastaba un clic, un hackeo, una contraseña olvidada, para perderlo todo. Las criptomonedas representan la fe más pura del siglo XXI. No están respaldadas por oro, ni por gobiernos, ni siquiera por deuda. Su único sostén es la creencia colectiva en que tienen valor. Una creencia tan frágil como poderosa. Millones de personas compran, venden, intercambian, sin tocar jamás el objeto de su deseo. No hay billetes, ni monedas, ni bóvedas, solo claves, cadenas y pantallas. El dinero ha alcanzado su forma final, pura información. Un número flotando en la nube que puede desaparecer si el servidor deja de latir. El dinero fantasma ha encontrado su máxima expresión. En los primeros años, el discurso era claro: descentralización, libertad, anonimato. Pero a medida que las criptomonedas ganaron poder, atrajeron la mirada de los gigantes. Los gobiernos comenzaron a regular, los bancos a participar, los fondos de inversión a especular. Lo que nació como rebelión se convirtió en un nuevo sistema de control. Los exchanges centralizados guardan las claves privadas, los reguladores exigen identificación y las grandes corporaciones dominan el flujo. El sueño de la libertad financiera fue absorbido por la maquinaria del mismo poder que buscaba reemplazar. El ciclo se repite, el ideal se convierte en instrumento. La descentralización terminó centralizada en manos invisibles. El auge de las altcoins y los proyectos DeFi, finanzas descentralizadas, fue un experimento de fe colectiva. Millones de inversores depositaron su confianza en códigos escritos por desconocidos. Y cuando el mercado cayó, descubrieron una verdad brutal: el código no protege de la naturaleza humana. Fraudes, estafas, rug pulls y promesas rotas poblaron el paisaje digital. La utopía tecnológica mostró su rostro humano: codicia, miedo y desesperación. Lo que debía ser un sistema de justicia matemática se volvió una jungla de especulación. Los que buscaban escapar del sistema financiero tradicional terminaron repitiendo sus vicios en otro plano. Pero el blockchain, pese a todo, sigue siendo una de las invenciones más profundas de nuestra era. Su esencia es incorruptible, una red de confianza sin jerarquías. En teoría, podría devolver el poder a las personas, quitarle el monopolio a los bancos y liberar a las economías del control político. Sin embargo, el poder siempre encuentra una forma de adaptarse. Hoy, los estados experimentan con monedas digitales de Banco Central, CBDC. Dinero programable, trazable y controlable. La promesa de libertad tecnológica podría convertirse en la prisión más sofisticada de todas. El sueño libertario está a un paso de convertirse en vigilancia perfecta. Y aún así, el espíritu del ghost money sigue latiendo en las criptomonedas. Porque representan la esencia del deseo humano: creer en algo que no se puede tocar. La fe en el código, en la idea, en la promesa. Cada token minado es un acto de esperanza, cada transacción una declaración de independencia. Pero también, cada burbuja que estalla es una lección sobre la fragilidad de lo intangible. El dinero, al desprenderse de su cuerpo, se ha vuelto puro espíritu. Y como todo espíritu, puede elevar o poseer. El mercado cripto vive en un estado de oscilación perpetua. Euforia y miedo, ganancias imposibles y pérdidas devastadoras.
Los nuevos creyentes reemplazan a los antiguos, convencidos de que esta vez será diferente. Pero la historia no cambia. Donde hay esperanza, hay manipulación. Los grandes jugadores, los llamados whales, mueven los precios con un simple gesto. En el océano del dinero digital, los pequeños nadan entre corrientes invisibles. Algunos emergen con fortuna, otros desaparecen sin dejar rastro. El capítulo de las criptomonedas no es el final, sino el siguiente ciclo. La evolución lógica de un sistema que transforma la materia en símbolo y el símbolo en código. Pero detrás del código, sigue latiendo lo mismo que impulsó al oro, al papel, al crédito, el deseo. Mientras el ser humano necesite creer en algo para sentirse seguro, habrá nuevas formas de dinero. Más abstractas, más veloces, más frágiles. Tal vez el próximo paso no será una moneda, sino una idea. Un valor sin cuerpo, sin número, solo presencia digital. Cuando ese día llegue, el dinero dejará de ser un medio y se convertirá en el alma misma del sistema. Y nosotros, una vez más, creeremos. Capítulo 6. El apagón. Cuando el dinero desaparece. El sonido del silencio digital es distinto. No se parece al silencio natural del bosque ni al de una noche sin viento. Es un silencio que pesa, que vibra en la ausencia de conexión. Un vacío que interrumpe la respiración del mundo moderno. Así comienza el apagón. Una chispa invisible, una falla en una red que nadie entiende del todo, y de pronto, todo se detiene. Las pantallas que antes mostraban fortunas, deudas, promesas, se vuelven negras. El dinero, que solo existía en números, deja de estar. No hay oro que buscar, ni billetes que contar. Solo queda la nada, una nada tangible que huele a pánico. Los bancos cierran sus puertas digitales. Los cajeros muestran error. Las aplicaciones financieras, que eran parte del pulso cotidiano, ahora son espejos oscuros. Nadie puede transferir, nadie puede cobrar, nadie puede pagar. La humanidad despierta de su sueño tecnológico para descubrir que su fe se basaba en luz, electricidad y código. Durante décadas, construimos templos digitales para adorar al dinero sin cuerpo. Cada clic, cada transacción era un rezo moderno. Pero cuando los servidores se apagan, cuando los cables callan, el altar se desintegra. El comerciante que ayer era rico ahora no puede vender un pan. La corporación que movía millones no puede comprar un litro de agua. La gente comienza a buscar papeles, monedas, cualquier cosa que suene al tacto, que tenga peso. Algunos encuentran viejos billetes en cajones, reliquias de una era física que parecía superada. De pronto, lo que se consideraba obsoleto se vuelve salvación. El dinero vuelve a ser lo que fue al principio, una historia contada entre dos personas que aún confían una en la otra. El apagón no solo borra cuentas, borra jerarquías. Los ricos que acumulaban ceros digitales pierden tanto como los pobres que nunca tuvieron acceso. La desigualdad se disuelve por un instante, no por justicia sino por colapso. Los sistemas automáticos, los algoritmos de inversión, los bots financieros que dominaban los mercados, todos quedan suspendidos, como si el tiempo hubiera dejado de correr. La economía mundial, acostumbrada a latir al ritmo de los servidores, entra en paro cardíaco. El dinero electrónico era el oxígeno invisible del sistema, y el corte de energía es el primer suspiro que no llega. Los gobiernos intentan reaccionar, pero sin infraestructura digital, sus discursos no llegan, sus medidas no se ejecutan. Los bancos centrales emiten comunicados que nadie puede leer.
Los mercados están cerrados, pero el miedo sigue abierto. En las calles, el valor comienza a mutar. Un litro de gasolina vale más que una cuenta bancaria. Una vela, un generador, un saco de arroz. Las nuevas monedas de un mundo que recuerda de golpe que el dinero solo tiene poder cuando la red respira. El apagón se convierte en espejo, reflejando la dependencia total de una humanidad que entregó su autonomía a la nube. Mientras tanto, en lugares remotos, donde la conexión nunca fue fuerte, las comunidades sobreviven. El campesino que guarda semillas, la familia que comercia con trueques, el pescador que cambia su pesca por pan. Ellos apenas sienten el impacto. No tienen cuentas que se borren, ni portafolios que se congelen. Su riqueza sigue siendo tangible, viva, humana. Paradójicamente, el colapso de lo digital devuelve valor a lo físico, a lo real. El apagón revela que la innovación no nos hizo más libres, solo más frágiles. Días después, cuando la red intenta volver, los datos ya no son los mismos. Se han perdido registros, transferencias, contratos. Nadie sabe exactamente cuánto tenía ni cuánto debe. Los bancos aseguran que todo volverá a la normalidad, pero en el aire queda una sombra, la duda. El dinero, ese fantasma que creíamos eterno, ha demostrado su naturaleza, etérea, inestable, dependiente de una chispa eléctrica. Las personas comienzan a preguntarse si alguna vez existió realmente, o si todo fue una ilusión colectiva sostenida por pantallas y confianza ciega. Los más jóvenes, que crecieron sin tocar el efectivo, experimentan el vacío de no poder pagar con un gesto. Los mayores, en cambio, recuerdan los billetes, el olor a tinta, la sensación de contar. En sus manos hay una memoria que el mundo digital intentó borrar. Ellos enseñan a los demás cómo comerciar sin sistemas, cómo registrar intercambios en papel, cómo usar el valor real. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero vuelve a pasar de mano en mano. Y en ese contacto hay algo que la tecnología olvidó: humanidad. Sin servidores, sin blockchain, sin bancos, la sociedad redescubre un principio ancestral. El valor solo existe si alguien cree en él. Pero ahora la fe no está en los bancos, ni en las marcas, ni en los gobiernos. Está en la confianza entre personas, en la palabra que vale más que un código, en el intercambio que nace del acuerdo, no del algoritmo. El apagón se convierte para algunos en purificación, para otros en condena. Y mientras el mundo intenta reconstruirse, una pregunta flota entre las ruinas digitales. ¿Quién controla realmente el dinero cuando el dinero ya no existe? Quizás el ghost money nunca desapareció. Quizás solo cambió de forma, como todo espectro, y seguirá rondando, invisible, mientras exista el deseo humano de poseer, de acumular, de creer. Porque incluso en la oscuridad más profunda, el fantasma del dinero siempre encuentra una forma de volver a brillar. Reflexión final. El eco del valor perdido. Hay un momento, al final de toda historia económica, en que el sonido del dinero deja de ser metálico y se vuelve apenas un eco. Un eco que viaja a través del tiempo, rebotando entre pantallas, memorias digitales y viejas bóvedas de bancos que ya no existen. Es el eco del valor perdido, el susurro de algo que alguna vez tuvo peso, olor, textura. El hombre que un día sostenía monedas de oro ahora sostiene un teléfono. Y en su pantalla, los números cambian, pero el vacío permanece. El dinero dejó de ser un objeto y se volvió un reflejo tan convincente que ya nadie recuerda cómo era vivir sin él. El oro,
esa reliquia brillante, tan densa, tan inmutable, era más que un metal. Era una promesa física de que algo real sostenía el valor. En los templos antiguos se guardaban lingotes como se guardan los secretos, en silencio, en la oscuridad, lejos de las miradas. Hoy, los templos son servidores, y los tesoros son líneas de código. El brillo del oro fue reemplazado por el brillo de las pantallas, pero ambos seducen igual, ambos despiertan la misma fe. Porque el dinero, en el fondo, nunca fue metal ni papel, siempre fue creencia. ¿Qué queda cuando todo lo sólido se convierte en datos? Queda la ilusión, queda la estructura mental que asocia números con poder, cifras con destino, saldo con identidad. Incluso si mañana desaparecen los bancos, las monedas y las cadenas de bloques, la mente humana seguirá creando equivalentes. Seguirá midiendo el valor de la vida en unidades abstractas. El dinero es un lenguaje que aprendimos a hablar demasiado bien. Un idioma que ya no necesita materia, solo fe. La memoria del oro es el recuerdo de una época en la que la riqueza podía tocarse, en la que el poder tenía peso y el intercambio implicaba contacto. Era imperfecto, sí, pero tangible. Había algo humano en el acto de contar monedas, de entregarlas, de sentir su frío en la piel. Hoy el tacto ha desaparecido, y con él, parte de nuestra conexión con el mundo real. El oro dormía bajo tierra. El dinero actual flota en el aire, invisible, ubicuo, frágil. Y sin embargo, su poder sigue siendo absoluto. Nos dijeron que la digitalización era progreso, que convertir el dinero en código era eficiencia. Pero nadie explicó qué pasaría cuando el código fallara o cuando alguien decidiera apagarlo. En ese instante, comprendemos que lo que creíamos eterno era solo un disfraz. El dinero no desaparece, se transforma, se esconde, cambia de piel. A veces se viste de oro, a veces de billete, otras de número en pantalla, pero siempre encuentra cómo volver a dominarnos. El verdadero poder del dinero no está en su forma, sino en su capacidad de mutar. Como un fantasma, atraviesa épocas, tecnologías y sistemas, adoptando nuevas apariencias sin perder su esencia. Cada generación cree haberlo entendido, haberlo domesticado, haberlo hecho justo. Y sin embargo, el ciclo se repite: fe, expansión, crisis, reinvención. El valor cambia de rostro, pero la devoción humana por él sigue intacta. Quizás el oro no desapareció del todo. Quizás solo se escondió detrás de las cifras. Quizás cada moneda digital, cada token, cada saldo bancario, lleva en su código el ADN antiguo del metal. La humanidad no olvidó el oro. Lo absorbió. Lo convirtió en energía, en datos, en luz. Y aunque ya no brille en cofres, su eco sigue vibrando en los centros financieros, en los satélites, en los servidores que sostienen el mundo moderno. El oro se volvió invisible, pero su memoria sigue gobernando el valor. El dinero digital no es un error del sistema, es su evolución natural. El hombre, en su deseo de dominar el tiempo y el espacio, eliminó el peso de la riqueza para hacerla más veloz, más ligera, más ubicua. Pero en esa carrera hacia la abstracción, perdió el ancla. Ahora flota entre bits, servidores y nubes, sin un punto de retorno. Y cada vez que miramos una cifra en pantalla, creemos ver nuestro reflejo, cuando en realidad solo estamos viendo una sombra. El eco del valor perdido no es solo económico, es espiritual. Porque el dinero, al volverse intangible, también nos enseñó a vivir en lo intangible. Afectos digitales, relaciones virtuales, identidades construidas en la red. Todo lo sólido, diría un viejo filósofo, se desvanece en el aire. Y en ese aire, seguimos respirando un sistema que nunca deja de reinventarse. Quizás ese sea el destino de la humanidad,
No destruir el dinero, sino aprender a escuchar su eco. Cuando el último servidor caiga, cuando los números se borren y el sistema se apague, el dinero no morirá. Volverá en otra forma, con otro nombre, con otro lenguaje. Porque mientras exista deseo, habrá valor. Mientras exista miedo, habrá precio. Y mientras haya fe, habrá dinero. Invisible, eterno, adaptativo, un fantasma que no necesita cuerpo para poseer el mundo. El Ghost Money no se ha ido, solo se ha disfrazado. Y su risa suave y distante todavía resuena en cada transacción, en cada número que parpadea en la oscuridad. El eco del valor perdido no es una despedida, es una advertencia. El dinero seguirá vivo, mientras haya alguien dispuesto a creer en él. Y quizás, al final, esa sea la más profunda de todas las dependencias humanas, la fe en lo invisible.